Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 38. Vamos a contestarles a los protestantes en otro tema que utilizan bíblicamente para decir que el sacerdocio no existe en la Biblia. Los hermanos separados, ese es el tema del día de hoy, de esta lección. Vamos a hablar de cómo los hermanos separados atacan y dicen que el sacerdocio no existe en la Biblia y las citas que utilizan para dar este tema. Muy bien. Primero que nada, vamos a utilizar las máximas que los protestantes utilizan. Todos ustedes tienen el mal sabor de boca de abrir su puerta alguna vez por error o sin querer a un hermano de otra congregación cristiana. Y bueno, pues se llevan la sorpresota de que van a predicarles la palabra de Dios. Dicen ellos la palabra de Dios, pero a veces lo que menos sucede en esas pláticas es predicar la palabra de Dios. Más bien sucede criticar mucho a los católicos. No sé si les ha pasado, ¿no? Que al final todo termina en una controversia de una iglesia contra otra. Entonces, eso no es predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se predica así, ni tampoco es confrontar. Yo no quiero confrontarlos a los hermanos separados. Simplemente con la misma Biblia responderles el error en el que están. Les invito, hermanos, a los que no han visto las anteriores lecciones, las 37 que ya llevamos, que las vayan a ver, porque si no las ven y esta es la primera que ven, pues van a quedarse así como que, pues ¿qué pasó? ¿Cómo se maneja la Biblia? Padre, explíquenos por favor. Bueno, todo está en las lecciones anteriores. No te pierdas ninguna, hermano, y verás qué fácil es y qué hermoso es amar a la Sagrada Escritura. Les recuerdo que necesitamos una Biblia, Necesitamos una Biblia de preferencia de edición católica, donde tengamos una base sustentable, porque pues este curso es bíblico. Imagínense si es curso bíblico sin Biblia, pues imagínense nomás dónde vamos a parar realmente. Número 2, necesitamos una pluma y necesitamos un cuaderno donde hagamos nuestras anotaciones para que no se nos olviden las cosas. Es muy importante que tengamos la Biblia, porque si no, solamente escuchamos y nomás oímos y al rato estamos preguntando lo mismo que el Padre ya ha dicho hasta el cansancio. Entonces, pues es hasta cierto punto un poco cansado estar respondiendo lo que se ha dicho tantas y tantas veces en estas lecciones bíblicas. Sean bienvenidos todos ustedes. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Comenzamos con nuestra lección bíblica. Muy bien. Primero que nada, hay que saber que estamos tomando como base el curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, un libro básico, muy bueno, muy sencillo, pero muy amplio de entender el curso bíblico popular. Este curso no es para personas experimentadas que están buscando ser personas muy ilustradas, es para personas de buen corazón, con hambre de Dios, con hambre de la Sagrada Escritura, como muchos de ustedes. Bienvenidos todas las personas de buena voluntad. Vamos a ver lo primero, cómo los protestantes, ¿qué dicen los protestantes cuando van a las casas? Primero dice, Jesucristo no dio a los apóstoles poder para ordenar sacerdotes, así que los sacerdotes no son representantes con autoridad. Eso dicen los protestantes. Bueno, aquí está el padre es muy educado, porque yo he oído a los protestantes cómo agreden, cómo dicen tantas cosas de los sacerdotes, pero aquí el padre dice muy educado, dice, Jesús no dio a los apóstoles poder para ordenar sacerdotes, así que los sacerdotes no son representantes con autoridad. Dice, todo el que cree en Jesús es verdadero sacerdote y puede predicar su evangelio sin necesidad de esa ceremonia llamada ordenación, ni de ser enviado por el Papa o por obispo alguno. Es decir, yo puedo predicar la palabra de Dios. Y se oye muy agradable eso, muy atractivo. Dices, no, pues, y es verdad. A ver, toda persona puede proclamar el evangelio, no solo lo puede, debe de proclamarlo. Ustedes que están viendo este curso bíblico, esto de predicar el evangelio no solo nos toca a los sacerdotes, también le toca a usted, señora, también les toca a usted, señor. Entonces, tuvo sus hijos y no les enseña ni a sus propios hijos. Hay personas que de niños a sus hijos no les predicaron nada, no les dijeron nada, no los enseñaron a rezar, no los llevaron a la iglesia, nunca les hablaron de Dios. Y después, cuando crecen, quieren que el sacerdote cumpla la obligación que era del papá y de la mamá. No, discúlpeme, señora, discúlpeme con mucho respeto, pero si usted no fue capaz
de predicarles el evangelio a sus propios hijos, que los tenía con usted. Imagínese el padrecito qué puede hacer. A mí me llegan muchas solicitudes de que quiero que hable con el matrimonio, quiero que hable con mi hijo, quiero que le dé una orientación a mi hermana, y vas y lo haces y te das cuenta que esa persona está vacía de Dios. ¿Quiénes son los culpables? Su padre y su madre, claro, ellos son los responsables. Así como un niño cuando está desnutrido, cuando no tiene vacunas, cuando no tiene educación, ¿quién es el culpable? ¿Su padre o su madre? No vamos a buscar otras personas. Así que cuando un muchacho, una muchacha no ama a Dios, no lo busca, bueno, pues ¿a quién vamos a culpar? ¿Al padrecito? Pobre del padrecito, ¿todos nos quieren cargar a nosotros? No, espérenme. Ustedes, por estar bautizados, les toca. Y no se hagan los que no saben, porque luego, ay, que el padre no quiso. No, señora, le toca a usted. La predicación del evangelio no nomás es de los sacerdotes, es de todo bautizado. Todo el bautizado está obligado a predicar el evangelio. Vamos a ver las citas bíblicas que los protestantes utilizan. Son muy listos. Sacan 2 o 3 citas para poder sostener esa tesis muy astutamente, pero vamos con otras citas, vamos a responder que esas citas están entresacadas de un contexto. Eso hacen los hermanos, miren. La Biblia está llena de citas, ¿no? Versículos, capítulos, pero yo puedo sacar algún versículo del contexto, ¿no? No leo todo lo anterior y nomás saco el versículo que me gusta y no leo más ni menos, nomás lo que me conviene, y si no me conviene, pues ya no lo leo. Bueno, suele suceder, sobre todo en las corrientes protestantes muy, muy fanáticas. Los que son muy fanáticos, hay protestantes muy serios, muy buenos, hay personas protestantes muy respetuosas, pero hay muchos muy fanáticos, exageradamente agresivos. Cuidado con esas personas, ni les abran la puerta porque se van a llevar un trago amargo muy feo. Esa gente no siempre predica el evangelio, casi siempre va a causar controversia con los católicos ignorantes. Y ya ven que casi no tenemos, ¿verdad? Casi no hay católicos ignorantes. Dice, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice así. Vamos a buscarla. A ver, primera carta de Pedro, casi al final de la Biblia, casi al final de su Biblia. Acuérdense que ya les expliqué cómo manejar su Biblia. No, padre, a mí no. Pues ahí está la lección número 3, vaya y véala. Ahí está. Primero ve aquella lección y luego venga aquí a preguntar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿correcto? Primera de Pedro, primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así, ya encontré el capítulo número 2, aquí está, capítulo 2. Vamos a buscar el versículo 9, que es el verso chiquito, el número chiquitito. Dice, pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Versículo 10. Ustedes no eran su pueblo, pero ahora son su pueblo. Bueno, aquí habla, dice, reino de sacerdotes, una nación consagrada, sacerdocio leal. Entonces dicen los protestantes, por lo tanto, todos somos sacerdotes. Y tienen razón, todos somos sacerdotes por el bautismo. El sacerdocio común lo tenemos. Cuando nos bautizó el sacerdote, nos puso el santo crisma y nos dijo, para que Cristo sacerdote, profeta y rey. Todos somos sacerdotes, pero vamos a distinguir más adelante entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, que es muy diferente. Vamos poco a poquito. Muy bien. La otra cita que utilizan los hermanos separados es San Mateo. Vamos a buscar en su Biblia, por favor, vayan a su Biblia. Por eso les digo que los que no tienen Biblia, pues nomás ven y no aprenden nada, nomás están oyendo. Y oyen y luego salen de aquí igual como llegaron, nomás oyen, ay, qué bonito, pero no entienden nada, no permiten que la palabra entre adentro, ¿no? Mateo 23, vamos al Evangelio de San Mateo 23, ¿ya lo encontraron? Ya lo encontré, aquí está, Mateo 23, versículo 9, vamos al versículo 9, del 9 y 10. 9 y 10 dice,
Uy, esta les encanta a los hermanos separados. Esta cita se la saben de memoria. Pero mucho cuidado, ahorita vamos a responderles. Dice 9 y 10. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Ándele nomás, Entonces, vamos a analizar lo que nos dice el pie de página de la Biblia latinoamericana. Miren, esta Biblia, las Biblias latinoamericanas es muy buena porque aquí está la Sagrada Escritura, ¿no? Pero aquí hay una raya. De esta raya para abajo son pies de página que ilustran especialistas católicos, estudiosos, profundos, lo que quiere decir la cita. Vamos a escuchar el pie de página antes de continuar con esta explicación. Si gustan ahí, los que tengan la Biblia latinoamericana, abajo aparece un número 9. Aquí va diciendo, por ejemplo, miren, les voy a subrayar el número 9 en el pie de página con una ruedita negra. Aquí, los que están en su Biblia latinoamericana, aquí están los versículos 9 y 10. Aquí están 9 y 10. Y luego está la raya de los pies de página y abajo está el número 9. Aquí nos da una explicación, número 9, esta y este pedacito, ¿no? Entonces, vamos a leer a ver qué nos dice. Si quieren juntos, dice: todos estos títulos, refiriéndose a nadie llamen padre sobre la tierra ni dejen que los llamen guías, todos estos títulos tienen su valor y pueden ser interpretados bien. Sin embargo, Jesús nota que tienen efectos perversos. El culto a la dependencia de un padre o de una madre pervierten a menudo la obediencia que solo se debe a Dios. Los fieles se acostumbran a no pensar por sí mismos y a evitar los conflictos que se producirán si se atrevieran a discrepar. En cuanto a los doctores, no son nada si no comparten la fe y la experiencia de los apóstoles. Es decir, el nombre de padre o madre siempre es una codependencia. Miren, yo conozco muchachos que tienen 30, 40 años, viven en su casa y dependen de todo de su mamá y de su papá. Y cuando existe esta dependencia que no es mala, pues no permiten a veces el papá o la mamá que los hijos se desarrollen de manera normal con su propia vida. Yo sé que ustedes quieren mucho a su hijo o a su hija, pero ellos deben de hacer su vida como ustedes la hicieron. Y un muchacho, una muchacha que ha decidido vivir con sus padres, puede vivir con ellos, pero no con una dependencia absoluta, porque a veces la dependencia absoluta no permite que una persona se desarrolle eficazmente en el mundo. Entonces, aquí no se refiere de una manera nominal, se refiere de una manera significativa, lo que significa depender de alguien que no es Dios. Muy bien, pero vamos a responderles más. ¿Qué les parece? Vamos a responderles más. Dice: vamos a ver la interpretación de estos textos. Primero hay que recordar Primera de Pedro 2:9, que ya vimos, ¿no? Somos un linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada. ¿Qué dice el padre Agustín en esta explicación? Voy a leer y luego les doy una explicación. Dice: por el bautismo, todo cristiano participa del sacerdocio común de todos los fieles. Es lo que dice Pedro en su carta. En el mismo sentido habla San Pablo, 12:1. Vamos a ver a San Pablo en la carta a los Romanos. Todas las citas las vamos a ver, aunque nos tardemos más. Vamos a la carta a los Romanos, por favor, de su Biblia. ¿Ya la encontraron? Carta a los Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. A ver, vamos a ver a San Pablo, a ver qué nos dijo aquí en la carta a los Romanos. Capítulo 12, ya lo encontramos, miren, aquí está 12, capítulo 1, versículo 1, luego dice: les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Es decir, habla de ofrecer nuestra propia persona como un sacrificio vivo y santo. Eso hace un sacerdote. Un sacerdote, dice la carta a los Hebreos, que es un hombre tomado de entre los hombres para ofrecer sacrificios por él, por sus pecados y por el pueblo, a él confiar. Dice,
Pero Jesús instituye en la última cena, y aquí viene lo interesante, dice, en el mismo sentido habla San Pablo, es decir, el sacerdocio común existe. Todos ustedes, hermanos, los que están bautizados, tienen el sacerdocio común, y por el sacerdocio común son miembros, ministros de la predicación del Evangelio. Una persona como ustedes también puede bendecir a otro. Una persona como ustedes puede predicar y debe de predicar el Evangelio. Una persona como ustedes puede bautizar en peligro de muerte a alguien que está muriendo. Así es. Una persona como ustedes puede ayudar a exponer al Santísimo. Claro, quien debe de estar debidamente formado. No vamos a poner a cualquier señora que apenas va llegando, no. Tiene que haber algo, un poquito, aunque sea de formación. También ustedes dan catequesis, son catequistas, son encargados de grupos, y todo eso refuerza el sacerdocio que tenemos. Todo bautizado es sacerdote. Pero aquí vamos a hacer una distinción muy grande, dice. Y dice el Padre, dice, pero Jesús instituye en la última cena y envía a sus apóstoles con un sacerdocio especial o ministerial del que habla Pablo. Vamos a leer el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos 5:1. A ver, aquí se habla de un sacerdocio ministerial o especial, del que habla San Pablo en los Hebreos, y que es propio de los apóstoles y sus sucesores. Vamos a escuchar, vamos a buscar en la Biblia la carta a los Hebreos, capítulo 5. Bueno, les decía que vamos a buscar en la carta a los Hebreos. A ver, ¿dónde están los Hebreos? Búsquenla en su Biblia, por favor. Va a estar por ahí cerquita de terminando los Hechos de los Apóstoles. No, más adelante, Filemón, Corintios, Hebreos. ¿Ya la encontraron? Bueno, aquí está, ¿no? Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Dice así, vamos a ir a la cita del capítulo 5. Miren, vamos a ver cómo hay una distinción muy grande entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Es decir, ¿todos somos sacerdotes, Padre? Sí. Por el bautismo, todos somos sacerdotes, pero no iguales. Hay sacerdocio común, que somos todos, y sacerdocio ministerial. El decir que no somos iguales no es porque el ministerial sea más importante o grande, no. No, el que seamos sacerdotes, en mi caso, no nos hace más que ustedes, tampoco menos. Al contrario, tenemos muchas más obligaciones que ustedes, pero ustedes son sacerdotes también, no nomás nosotros. Dice así, fíjense, vamos a leer el capítulo 5, que es buenísimo, buenísimo, hermoso. Aquí habla, y los hermanos separados como que esto no les gusta, porque está la cita completamente para distinguir el sacerdocio común del sacerdocio ministerial. Dice, todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, fíjense, tomados de entre los hombres, y lo representan las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Aquí viene, ay, hermanos separados, por favor, ¿por qué no revisan esta cita? Dice, nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. O sea, nadie se puede apropiar esta dignidad. Cuando uno conoce a una persona que se dice, no, yo quiero ser sacerdote, yo voy a hacer porque yo quiero nomás. No, todo sacerdote nos llama a Dios a través de nuestro obispo en turno. Y somos sacerdotes hasta el último día de nuestra existencia. Por lo tanto, hermanos protestantes que dicen que todos somos sacerdotes y no necesitamos a nadie mandado por un obispo y lo que sea, bueno, aquí hay respuesta de que sí hay una distinción entre un sacerdocio común y un sacerdocio ministerial. Pero vamos a ver otras citas, ¿qué les parece? Para darle respuesta a los hermanos separados. Dice, también es propio de los apóstoles y sus sucesores. Vamos a Mateo
Evangelio de San Mateo, Mateo 23, 9. A ver, vamos a buscar el Evangelio de San Mateo. San Mateo 23, 9, el primer libro del Nuevo Testamento, el primerito. Muy bien. Aquí estás, San Mateo, Evangelio de San Mateo. Dice, Mateo 23, 9. Vamos al capítulo 23. ¿Ya lo encontraron? Aquí lo tenemos, capítulo 23, versículo 9. Dice, no llamen a nadie Padre sobre la tierra. Muy bien, dice, las palabras de Jesús no van entendidas literalmente. A ver, ustedes no son protestantes, ustedes son católicos, entiéndanlo bien eso. Esta palabra de no llamen Padre sobre la tierra a nadie, no debemos de entenderla literalmente. De hecho, Pablo se hace llamar Padre varias veces y llama a los cristianos hijos. Vamos a responderles a los protestantes. Es que miren, ¿saben cuál es el error de muchos protestantes? Es que ellos quieren ser literales en textos o en maneras de hablar muy propia del judío. El judío es oriental, no es occidental. Los orientales tienen una cultura y una idiosincrasia muy propia de ellos, que no es la nuestra. Nosotros somos occidentales. El oriental es más espiritual, es más sensitivo que nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos esta cita, un hermano separado dice, pues me han engañado, ¿cómo? ¿Por qué me dicen que no llame a nadie Padre sobre la tierra? Y aquí todo el mundo le dice Padrecito al Padre Arturo, ¿cómo es posible? Entonces estamos cometiendo pecado contra la Sagrada Escritura. No, el pecado es de ser muy extremosos los hermanos separados y confundir a los católicos con esto de no llames a nadie Padre sobre la tierra. Pero fíjense que en otra parte de la misma Biblia, el apóstol Pablo se presenta como Padre, les dice, yo soy su Padre. ¿Cómo, Padre? Sí, vamos a ver las citas, ¿qué les parece? A ver, con la misma Biblia les vamos a responder. Vamos a la carta a los Corintios, a ver, la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. A ver, la primera carta a los Corintios. Ya aprendieron a manejar su Biblia, ¿no? Ya con tantas citas que les pido, ya no me estén preguntando cómo, porque si no voy a decir, pues entonces no han visto las lecciones anteriores. Capítulo 4, versículo 15. Vamos a ver, ya estamos aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a buscar el verso 15. Dice así, dice. Pues aunque tuviera 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres, y he sido yo quien les ha transmitido la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, les digo, sigan mi ejemplo. Con este fin les envío a Timoteo, mi querido hijo, hombre digno de confianza. Aquí está, dice, fíjense, puesto que aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien les ha transmitido la vida de Cristo. No pueden tener muchos padres, pero San Pablo se presenta como Padre. Y vamos a ver otra cita en la segunda carta a Timoteo. A ver, vamos a ver la segunda carta a Timoteo 2, donde está un 2 y un Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Vamos a ver, dice. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué les parece? Capítulo 1, versículo 2. Luego al inicio de la carta de Timoteo dice, vamos a leerla desde el principio, ¿qué les parece? Para no entrar al versículo 2, sino desde el versículo 1. 1 y siguientes. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios, que nos prometió la vida de Cristo Jesús, a su querido hijo Timoteo. Vengan sobre ti de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, la gracia, la misericordia y la paz. ¿Cómo le dice? Hijo, eres mi hijo Timoteo, aunque no es su hijo de sangre. Pero Pablo se presenta como padre de Timoteo. Y vamos a otra cita. A ver, dice, vamos a la carta de Tito. Allá a un ladito, luego enseguida de esta está la carta de Tito, que es muy pequeñita. La carta de Tito 1:4. A ver, capítulo 1, versículo 4 de San Pablo a Tito. Dice así, 1:4.
A ver, ya están ahí. Ya encontraron la carta de Tito. Carta de Tito, capítulo 1. Aquí está el capítulo 1, luego. Versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 1, como ven todo el inicio, son 4 versículos, no creo que sea muy difíciles. Pablo, servidor de Dios, apóstol de Cristo Jesús, para comunicar a los elegidos de Dios la fe y el conocimiento de la verdad que es parte de la religión. Esperamos la vida eterna que nos había prometido desde siempre el Dios que no miente jamás. Él habló con toda claridad en el tiempo fijado, y ese es el mensaje que ha sido evocado por decisión de Dios nuestro Salvador. Te saludo, Tito, verdadero hijo mío, en la fe que compartimos. Recibe la gracia y la paz de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor. San Pablo se presenta otra vez como padre de Tito, ¿vale? Y no es su papá, no es su papá. Muy bien. O sea, hay muchas maneras de expresar en la Sagrada Escritura de manera figurada la palabra padre, y no por eso nos vamos a meter en problemas. La respuesta que yo les doy personalmente como sacerdote que soy es que la gente nos dice padre por cariño. ¿A poco ustedes no le llaman a su propio padre papi? ¿O cómo le van a decir a su padre? Pues le dicen papá, padre, el que te engendró, el que te crió, el que te cuidó, el que te sacó adelante. Cuando tú le dices a un sacerdote padre, no le estás quitando nada a Dios. Porque esa manera, cuando dice no llamen a nadie padre sobre la tierra, nos está diciendo la Sagrada Escritura, no le demos a ningún hombre el lugar que Dios ocupa en la vida de las personas. Y así debe de ser. Quien le entrega a una persona el lugar de Dios está cometiendo un grave error y falta gravemente a la caridad con Dios. Así que, hermanos, mucho cuidado, ¿eh? El pecado no es llamarlo padre a alguien. El pecado es darle el lugar de Dios a alguien. Dice, y así mismo lo hace Juan en sus cartas. La intención de Jesús es reprimir el orgullo de los fariseos que se vanagloriaban de ser llamados rabí, padre o maestro. Así es. ¿Se acuerdan ustedes de bastantes partes del Evangelio que podemos citar ahorita? Vamos a leer más al ratito esto. Cómo los rabinos les gustaba que les dijeran rabí, ¿no? Maestro. Es decir, para que se sintieran más importantes. Es como algunos que conozco por acá en este mundo normal, que les gusta que les digan licenciados, ingenieros, doctor. Doctor no por la profesión, sino por el cargo que tiene, ¿no? Que le chulien, que les digan, no, usted es muy importante, usted es muy... Eso es lo que le hartaba a Jesús, y por eso decía, a nadie llamen padre o maestro. En cuanto a la educación, o sea, dejen de llamar a estos sinvergüenzas con ese término de aduladores, porque esa gente que habla así son aduladores, es decir, para quedar bien con alguien. Por lo tanto, no se refiere al sentido nominal, es decir, cuando decimos nominal estamos diciendo al sentido de la expresión propia de decir padre, sino al significado que le damos a esa manera de decir padre. Tú le dices papi o padre a tu papá que te engendró. A un sacerdote, a tu papá se lo dices en agradecimiento por todo lo que hizo por ti, que te dio la vida. A un sacerdote se lo dices porque lo quieres, porque lo estimas, porque ha sido tu padre espiritual en el camino de la vida. Y le puedes decir padre a otro hombre que a lo mejor te ayudó cuando tú tenías muchos problemas. Entonces, es muy importante, hermanos, que ustedes sepan y comprendan que no podemos llamar padre en el sentido total a una persona, porque ese nombre solamente es de Dios. Hemos terminado esta lección, pero nos falta una segunda parte. Vamos a tener una segunda parte donde vamos a ver muchas citas. Por favor, no dejen de tener su Biblia para la próxima lección 39, porque esto se va a poner bueno. Ojalá que los que no han visto las lecciones anteriores las vean todas por orden, con calma, de una por una, porque si se ponen a ver todas, se van a enfadar. Una, mañana otra, pasado otra, así con calma. Si alguno de ustedes ya las vio, puede volverlas a ver. Les recuerdo que mi canal no solamente tiene lecciones bíblicas o misas, también hay cafés católicos, hay cursos bíblicos, hay visitas a lugares, hay experiencias de todo tipo, y todo es para su crecimiento espiritual. Ojalá que les sirva. Y muchas gracias por darle me gusta, por suscribirse a mi canal, por compartir y por enseñarles a otros este canal, que tratamos de tener buena calidad y buenos contenidos católicos
todos basados en las orientaciones y en los documentos oficiales de la Iglesia Católica. Que Dios me los bendiga mucho hasta donde quiera que se encuentren y tengan un excelente día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.